Buen día, mi nombre es Enrique Martínez Meyer, soy investigador en el Instituto de Biología de la UNAM. Les voy a presentar el tema del cambio global en la península de Yucatán. Aquí está mi correo electrónico por si gustan contactarme, estoy para servirles. A modo de introducción voy a presentar un panorama general sobre el ambiente de la península de Yucatán. Como todos sabemos, se encuentra en el sureste del país, de México, y básicamente está conformado por tres estados: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque fisiográficamente, bueno, también un poco de Tabasco y de Chiapas conforman la península de Yucatán. Su topografía es principalmente plana, existen algunos lomeríos que alcanzan hasta los 300 metros en Campeche y en Quintana Roo, y también un poco de Yucatán. Y su geología es principalmente de material kárstico. Esto es un material muy poroso que hace que cuando llueve, pues la lluvia se infiltra y eso produce que no haya básicamente cuerpos de agua superficiales como ríos, sino que todos son subterráneos. Y cuando se rompe el karst y se forman estos maravillosos lugares que son los cenotes. La temperatura de la península de Yucatán es cálida, es una temperatura media anual arriba de los 25 grados, con máximas que pueden llegar arriba de los 40, y sobre todo la zona noroeste es la zona más caliente. Conforme uno se mueve hacia el sur, las condiciones son menos cálidas, pero siempre son temperaturas bastante altas. Y existe un gradiente muy marcado en la precipitación. La zona norte es más seca y conforme uno se mueve hacia el sur, empieza a haber más humedad, que van desde los 700 milímetros por año en la parte más seca hasta los 1700 en la parte más húmeda. Esta zona está impactada regularmente por los huracanes del Atlántico Norte. Es común que a la península de Yucatán le lleguen de entre 5 y 15 huracanes cada año, y en algunos casos pues pueden ser de magnitudes altas, arriba de categoría 3. Este gradiente de humedad que existe de norte a sur provoca que también la vegetación tenga un gradiente. En las zonas más secas existen las selvas bajas caducifolias o los bosques tropicales caducifolios, y conforme uno se mueve hacia el sur hay selvas medianas, subcaducifolias, subperennifolias, y en las zonas del sur, que son las más húmedas, están los bosques más altos y también los más perennifolios. Estas características climáticas y de vegetación hacen que la biodiversidad se organice o se encuentre en diferentes provincias bióticas. Dependiendo del grupo taxonómico que uno vea, puede haber una o dos provincias, perdón. En esta regionalización, por ejemplo, que hizo la CONABIO con varios expertos de distintos grupos, pues se distinguen dos regiones, dos provincias, la norte y la sur. En cambio, Morrone reconoce en su regionalización de todo México a la península de Yucatán como una sola provincia. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los grupos herpetofaunísticos, pues también vemos que hay dos. En la zona existen 51 áreas naturales protegidas en la parte terrestre, en la parte continental, que abarcan 31.930 kilómetros cuadrados, que es un área súper extensa, que ocupa el 23.6% de toda la región, de los tres estados. Es mucho más alto que el promedio nacional, que está por los 12%. Y existen áreas naturales protegidas federales, estatales, municipales y privadas, siendo las federales las que abarcan mayor área. Bueno, en términos ya ahora del tema del cambio global, no se puede entender el cambio en la cobertura del suelo, que ese es el primero de los dos factores que voy a comentar, sin entender un poco sobre la población en la península de Yucatán. Esta región ha sido ocupada por poblaciones humanas desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 13.000 años, con unos fósiles recientemente rescatados de unos cenotes de una mujer.
Pero además en el periodo de mayor ocupación en el periodo clásico de los mayas, entre los 250 y los 850 después de Cristo, toda la región maya, desde la península de Yucatán, Chiapas, hasta Honduras y El Salvador, se estima que pudo haber una población de hasta 12 millones de habitantes. Entonces, la península de Yucatán seguramente tenía algunos millones de habitantes en ese periodo. Actualmente no es tan diferente, ahora se calcula que hay alrededor de 4,75 millones de personas en la península. Claro que con esta cantidad de gente y con esta densidad poblacional, pues los impactos a la vegetación y a la cobertura nacional, la cobertura natural, perdón, son bastante importantes. Eh, Más del 80% de la vegetación en la península de Yucatán pues tiene algún grado de intervención. Solamente pues menos del 20% se puede considerar que son zonas con vegetación primaria. La mayor parte de la superficie de la península está cubierta por vegetación secundaria con distintos grados de impacto. Y pues una cuarta parte, casi el 25%, es de vegetación ya totalmente transformada a sistemas antropizados, como son áreas para la ganadería, para la agricultura y pues las zonas urbanas, que destacan dos urbes: Mérida, en Yucatán, y Cancún, y zonas satélites como Playa del Carmen y el corredor aquí en la Riviera Maya, en donde también existe un crecimiento poblacional muy importante. Eh, los procesos de cambio en la cobertura del suelo han sido variados a lo largo del tiempo. En los 90 y hacia el 2000, en esa década, la tasa de deforestación era muy alta, mucho más alta que el promedio nacional, casi el doble, entre 0,2 y 0,5% por año. Después del 2000 esa tasa se ha reducido. Se ha calculado que en la siguiente década sería de 0,1 a 0,3 por año. Y en esos periodos, el primer impulsor de esta conversión del bosque primario fue la expansión de la ganadería en primera instancia y después de la agricultura. Actualmente estamos viviendo un periodo de población, de repoblación de la península de Yucatán. Hay un proceso fuerte de inmigración en la península de Yucatán, atraído pues, por el crecimiento y el desarrollo de las urbes como Mérida y también de Cancún. Y como factor subyacente a todo esto, pues es el turismo, que pues además de impulsar el aumento en la población, también el aumento en la infraestructura sobre el territorio. Y bueno, por supuesto que esto tiene impactos importantes sobre la biodiversidad, ¿no? En este análisis, la Conavio desarrolló un índice de impacto a la biodiversidad y se observa que los valores de impacto son moderados a altos en la mayor parte de la península. Solamente pues las zonas en donde están las áreas naturales protegidas, las más grandes como Calakmul o Siancán, tienen vegetación primaria y todavía, bueno, una integridad ecológica bastante alta. Aunque existen zonas aquí la zona interior, digamos, de Quintana Roo, en el norte, en donde todavía hay zonas muy importantes de vegetación primaria que no se encuentran bajo ningún régimen de protección. Bueno, hay pocos estudios que tienen proyecciones hacia el futuro sobre cambios en la cobertura del suelo. En este caso, de Alma Mendoza muestra que bajo un escenario tendencial o bajo un escenario pesimista, las proyecciones son hacia un aumento importante en la pérdida de la cobertura vegetal para las próximas décadas. Bueno, como segundo factor de cambio global es el cambio climático. En este estudio que desarrollamos hace poco, hicimos un análisis de cómo han sido las tendencias de cambio a lo largo del siglo XX, y para la península de Yucatán observamos que en rojo son las zonas en donde hay una tendencia sostenida al aumento. En el caso de la primera figura, el primer mapa, es aumento de la temperatura máxima
En el segundo es la temperatura mínima, y lo que se observa es que más bien ha habido una disminución, que son los colores azules, una tendencia sostenida a la disminución. Y en el mapa de la derecha se observa también un aumento sostenido de la precipitación en la parte norte de la península de Yucatán. Bueno, también a lo largo de las últimas décadas se ha visto un incremento en la frecuencia de huracanes, discreta, pero lo que sí es una tendencia muy clara es en el aumento de la intensidad de los huracanes, y sobre todo de los huracanes de categorías más altas, es decir, los huracanes fuertes se están haciendo más fuertes o se han venido haciendo más fuertes. Y desde principios del siglo XX se ha visto una tendencia sostenida al incremento en el nivel del mar, que se ha exacerbado en las últimas décadas. Esto, en combinación con el manejo costero o el mal manejo costero, con el uso de escolleras sin tomar en consideración la dinámica de las mareas, o la apertura de bocas en esteros o procedimientos así, pues también han causado en algunos sitios importante erosión costera o introgresión del agua salada, la intrusión salina que se llama, a los cuerpos de agua dulce. Cuando se han hecho en este caso proyecciones hacia el futuro de cómo va a cambiar el clima en la región, lo que se observa, por ejemplo, en esta gráfica con 30 diferentes modelos bajo un escenario moderado de cambio climático hacia el 2070. Este es donde dice baseline, es el escenario base, es el presente. En el eje de las X es la temperatura anual, en el eje de las Y es la precipitación, y lo que se observa es que todos los modelos indican que va a haber un aumento de la temperatura entre 1 y 3 grados centígrados, dando el promedio por ahí de los 2 grados centígrados. En cambio, para la precipitación, los patrones no son tan claros. La mayor parte de los modelos indican una disminución en promedio en la región de la precipitación, aunque algunos modelos muestran un aumento. Y en estos mapas vemos las tendencias geográficas y se ve que donde se aclaran los colores, el primer mapa, el que se ve más moradito, es el escenario actual, y conforme se ve más clarito quiere decir un mayor aumento en la temperatura. Entonces en la parte noroccidental de la península es en donde se esperarían los cambios más importantes en el aumento de la temperatura. Y esto acarrearía también un aumento en el nivel del mar. Y pues siendo una zona costera o teniendo una gran cantidad de costa, hay muchos sitios que pueden verse fuertemente afectados por el aumento del nivel del mar en las siguientes décadas. Entonces, en suma, la pérdida de cobertura del suelo original y cambio climático son dos factores de cambio global con una expresión fuerte y una incidencia en la península de Yucatán. El cambio de la cobertura del suelo ha tenido periodos de cambio acelerado y de recuperación a lo largo de los siglos. La frontera agrícola y la frontera ganadera en primera instancia, actualmente son los que han provocado la pérdida de la cobertura, y más recientemente el aumento de la población y de infraestructura impulsados por el turismo. El cambio climático se manifiesta con el aumento de la temperatura, más o menos generalizado, y precipitación en el norte de la península, y una pequeña disminución de la temperatura en el sur, así como el aumento en la intensidad de huracanes y del nivel del mar. Y las tendencias al futuro sugieren que va a haber mayor presión para la biodiversidad. Sin embargo, pues hay ejemplos en diferentes partes de la península de manejo comunitario de los recursos naturales con una visión más sostenible, que pues ofrecen alternativas viables para el desarrollo con un impacto mucho menos fuerte en los recursos naturales. Bueno, pues muchas gracias.